Gastos. Los gastos generales son las erogaciones que efectúa la empresa por bienes y servicios que necesita para su operación, en sus actividades de administración, gastos de administración, ventas, gastos de venta, de financiamiento, resultado integral de financiamiento RIF y requerimientos de la operación, otros gastos. En algunas empresas, ciertos gastos generales tienen una importancia tal que pueden controlarse específicamente, como los gastos de transporte en las empresas que distribuyen sus productos. Eventualmente, un gasto como este puede ser clasificado como parte del costo de ventas, más que como un gasto general, como en las compañías refresqueras, de distribución de aguas purificadas, de productos lácteos, etc. Y por ello se deberá cuidar asignarle la clasificación idónea, con base en el giro de la empresa. Las cuentas de gastos generales son acumulativas y de naturaleza deudora. Inician el ejercicio en cero y se cancelan cada año al cierre del ejercicio, transfiriendo su saldo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Su saldo antes del traspaso representa el importe de los gastos generales totales efectuados en el ejercicio. Algunas empresas pueden clasificar sus gastos generales atendiendo a la función administrativa que se refieren, y así surgen los gastos de administración, gastos de venta, gastos de investigación, etc. Pero eso no afecta a su revisión para efectos de auditoría de estados financieros, ya que lo importante es el concepto que registran y no la cuenta en que se clasifican. No obstante, vale la pena advertir que una vez que la empresa ha hecho esas separaciones contables, el auditor deberá vigilar que los gastos específicos estén bien clasificados contablemente en la clasificación que les corresponda. Por lo general, a los gastos generales se les clasifica en gastos de administración, gastos de venta, RIF o gastos financieros, otros gastos. Normas de información financiera. Devengación contable. Este postulado señala que los efectos de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica deben reconocerse contablemente en el momento en que ocurren, sin importar la fecha en que se consideren realizados. Para efecto de los gastos generales, estos deberán registrarse cuando se haya recibido el bien o servicio, cuando se incurre, sin importar que estén pendientes de pago. Esto implica que los gastos generales queden registrados en el ejercicio social al que corresponden. Consistencia. Este postulado básico señala que cuando existan varias soluciones de registro para operaciones específicas, la que resulte seleccionada debe aplicarse a todas ellas, sin cambio, cada año para garantizar la comparabilidad de la información financiera que generan. En el caso de los gastos generales, esto significa que una vez seleccionado un método de registro para una erogación específica, así deberá continuar registrándose cada año. Por ejemplo, si la empresa decidió registrar como gasto las compras de artículos duraderos, que podrían registrarse como activos fijos con valor menor de un importe dado, por ejemplo, 5,000 pesos, así deberá tratar esa operación permanentemente cada año. Objetivos. 1. Verificar que los gastos registrados sean reales, por bienes y servicios realmente recibidos. 2. Comprobar que correspondan al ejercicio examinado. 3. Revisar que estén bien clasificados en atención a su origen y concepto. 4. Determinar los gastos extraordinarios importantes para revisarlos con mayor acuosidad. Control interno. Deben existir presupuestos de gastos e informes de las variaciones resultantes en relación con los gastos reales, exigiéndose explicaciones y responsabilidades a las personas que proceda. Deben estar autorizados invariablemente por un ejecutivo de nivel apropiado, jefe de departamento, gerente de línea, etc.
Los documentos comprobatorios del gasto deben cancelarse previamente a su pago. Se entiende que un comprobante queda cancelado cuando se le impone un sello con alguna leyenda apropiada, como pagado con cheque, número y la fecha relativa, para evitar su pago y registro duplicado. Deben ser documentos legales y cumplir con requisitos fiscales. Su clasificación debe ser vigilada previamente a su registro en libros y autorizada por un empleado del Departamento de Contabilidad. Materialidad y riesgo de auditoría. Para la determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría de la revisión de gastos, el auditor debe considerar la materialidad de estos en relación con los estados financieros tomados en su conjunto, así como el riesgo de auditoría. Para establecer el alcance de las pruebas de auditoría en el rubro de gastos, debe considerarse el análisis de los factores o condiciones que influyen en la determinación del riesgo donde se define inherente, así como el riesgo de que los controles relativos no lo detecten, o bien que el auditor no los descubra. Algunos ejemplos de estos factores son la naturaleza y características propias de los gastos, ausencia o inadecuadas políticas de capitalización, carencia de controles para reconocer y registrar en forma oportuna y adecuada los gastos, cargos y créditos extraordinarios, carencia o procedimientos inadecuados de revisión y autorización de desembolsos, registros auxiliares poco confiables. Procedimientos. Es importante recordar que el procedimiento de revisión de los gastos generales está directamente relacionado con el concepto específico que registran las subcuentas relativas. Es decir, que a cada una de las subcuentas de gastos, sueldos, seguridad social, rentas, internet, luz, teléfono, papelería, mantenimiento, honorarios, etc., puede corresponder un procedimiento específico de revisión para la subcuenta en particular y así, en algunas subcuentas se aplicará la revisión documental, en otras la revisión de cálculos, pruebas globales o cruces con otras cuentas. A continuación, se mencionan algunos procedimientos de aplicación general a todas las subcuentas y otros de aplicación específica. 1. Análisis de variaciones. 2. Revisión de periodo específico. 3. Verificación documental. 4. Conexión con otras cuentas. 5. Pruebas globales. Análisis de variaciones. Deben prepararse cuadros que muestren los diferentes conceptos de gastos incurridos cada mes para examinar aquellos meses en que el gasto presente incrementos o reducciones notables. También deben compararse contra las cifras del ejercicio anterior para obtener variaciones e investigar las importantes, cuidando que éstas tengan una explicación razonable. En todo caso, las irregularidades que se detecten deben ser del conocimiento de un funcionario de nivel adecuado y vigilar que se corrijan o toman las medidas convenientes para su corrección. Revisión del periodo específico. Consiste en seleccionar un periodo cualquiera, semana, decena, mes, y revisarlo, verificando que la empresa haya cumplido las rutinas contables y de control interno establecidas para la autorización, registro y pago de los gastos. Tratándose de los gastos generales, este procedimiento de revisión puede sintetizarse como sigue. 1. Se selecciona el periodo a revisar, tratando de que sea el más representativo de todo el ejercicio y que abarque la mayor cantidad de cuenta de las cuentas de gastos generales. En esta prueba no importa que no se incluyan las cuentas sujetas a revisión especial como sueldos y salarios. 2. Se diseña una cédula de auditoría en la que se anotarán las partidas encontradas en este periodo, destacando el concepto del gasto, el importe y la fecha de registro, así como columnas especiales para anotar las pruebas
que se hayan programado realizar, tales como su correcta clasificación contable, documentos comprobatorios legales, con requisitos fiscales, constancias de bien o servicio recibido, autorización adecuada, cancelación con sello de pagado apropiado, etc. 3. En todos los documentos comprobatorios que se hubiesen encontrado en el periodo seleccionado, se deberá dejar constancia de su revisión con una marca o leyenda apropiada. Esto es muy importante porque es la prueba más sólida del trabajo realizado. 4. Si se considera prudente, en algunas facturas se puede ratificar cálculos y sumas para verificar la corrección aritmética del total facturado. 5. En otros casos, se debe efectuar un cruce contra el contrato o convenio que soporta el gasto. Por ejemplo, el importe del recibo del arrendamiento del local debe cruzarse contra el contrato del arrendamiento relativo. 6. En general, se cuidan las autorizaciones y otros aspectos de control interno establecidos por la empresa. Si la prueba en su conjunto ratifica los controles y el orden en la contabilización de los gastos, podemos generalizar estos resultados y dar por buenos los saldos de este renglón del estado de resultados. Si la prueba en su conjunto muestra serias debilidades en el control, errores de clasificación e irregularidades, deberán ampliarse seriamente las revisiones directas a cada subcuenta de gastos para fijar debidamente el área y la magnitud de las irregularidades detectadas. Verificación documental. En aquellas subcuentas que se soporten con documentación comprobatoria externa tales como teléfono, luz, honorarios, seguros, etc., deben examinarse selectivamente los comprobantes que apoyan el registro del gasto para determinar lo adecuado de estos, que sean facturas, recibos de honorarios u otros documentos legales, que cumplan con los requisitos fiscales, que estén autorizados por personal designado para ello, que muestren el acuse de recibo del bien o servicio que amparan, que sean razonables en relación con las operaciones de la empresa, etc. Conexión con otras cuentas. Algunos conceptos del gasto tienen su origen en otras cuentas, tales como las depreciaciones, amortizaciones, intereses pagados, etc. En estos casos, debe aprovecharse el trabajo realizado en las cuentas generadoras y cruzar, por referencia, que el importe aplicado a los gastos corresponda con el importe determinado en dichas cuentas. Pruebas globales. Otros conceptos de gasto son susceptibles de verificarse globalmente por su carácter de fijos, como las rentas, o por su carácter de dependientes, como las comisiones sobre ventas. En estos casos, un cálculo global puede señalar lo adecuado o inadecuado del total registrado por tales conceptos. La renta mensual multiplicada por los 12 meses del ejercicio nos mostraría la cifra total aceptable por este concepto, etc. Los gastos por pago de sueldos y salarios se pueden verificar con una prueba de nóminas. Pruebas sustantivas. El auditor deberá verificar que los saldos de los auxiliares de las subcuentas de gastos coinciden contra el mayor general. Revisión general de los auxiliares de gastos para detectar y, en su caso, investigar partidas poco usuales. Examen crítico de los documentos que respaldan los gastos para verificar que los bienes o servicios hayan sido efectivamente recibidos y que se derivan de transacciones normales y propias. Presentación y revelación. El auditor debe verificar que exista una presentación y revelación adecuada de los gastos en los estados financieros, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.